soy Adrián Méndez Córdoba y hoy resolveré el problema 5.5-5 de la parte de Thevenin y Norton. Ok, como podemos observar, tenemos el siguiente circuito, el cual tiene una fuente de voltaje independiente de 10 volts, tres resistencias, una de 3 ohms, otra de 6 ohms, una de 5 ohms y una fuente de voltaje dependiente de la variable IA que vale 2 IA. Y pues sabemos por dónde fluye IA, que sería por la resistencia de 6 ohms. Ok, para este problema, primero pues, para, para empezarlo, primero vamos a usar el método, vamos a resolver con cortocircuito. Para eso pues conectamos un cable aquí, que sería nuestro cortocircuito. Ok, entonces por aquí fluiría la corriente en corto. Ok, habiendo hecho esto, podemos resolverlo de diferentes métodos, tanto por análisis de malla, nodos, leyes de Kirchhoff. Por el momento pues vamos a usar el método de nodos. Para ello pues primero lo que tenemos que hacer va a ser pues marcar los nodos y etiquetarlos. Entonces vamos a poner los nodos. Ok, estos serían los nodos y los vamos a etiquetar. Entonces le vamos a poner A, este de aquí B, este de acá C y este de aquí abajo D. Ok, entonces lo que seguiría pues como vamos a usar método de nodos, ocupamos un nodo de referencia. Pues podemos usar este nodo que está aquí abajo. Dándole el valor de 0 sería nuestro nodo de referencia. Nuestro nodo de referencia. Entonces, lo que podemos notar también es que entre estos dos nodos, el B y el C, el voltaje va a ser el mismo, por lo que podemos hacerlo un supernodo. Todo esto sería un supernodo, lo naranja. Entonces ya definiendo, vean, todo esto sería el supernodo. Ok, ahora lo que seguiría sería proponer, bueno, pues también podemos deducir cómo fluyen las corrientes a través de este circuito, ya que pues tenemos IA que va hacia acá abajo, llegando al nodo D, y de aquí de C partiría, bueno, del supernodo partiría otra corriente que sería la corriente en corto. Por aquí iría la corriente en corto, volviéndose a juntar aquí abajo y saliendo aquí unida a IA. Serían las corrientes que fluyen a través de nuestro circuito. Ok, entonces para usar el método de nodos tenemos, pues planteamos lo siguiente, que sería la diferencia de voltaje, de la diferencia potencial en el supernodo, que es del voltaje B. Bueno, lo haremos un lado contrario, del voltaje C al voltaje B, que esto sería dentro del supernodo. El voltaje C menos el voltaje B va a ser igual a 2 IA. Pero pues queremos poner todo en términos de voltaje. Entonces tendríamos que poner IA
que es corriente en términos del voltaje. Podemos observar que, pues, como dijimos, IA es la corriente que fluye a través de la resistencia de 6 ohms. Entonces, sabemos que la corriente es igual al, al voltaje entre bueno, la diferencia potencial entre la resistencia. En este caso, sería el voltaje de C, que es desde donde lo estamos tomando, menos el voltaje de D entre la resistencia de 6 ohms. Pero como nuestro nodo D es la referencia, este voltaje va a ser igual a 0. Entonces nos quedaría que IA va a ser igual a BC sobre 6. Entonces podemos sustituirlo aquí. Lo sustituimos, nos quedaría que el voltaje C menos voltaje B va a ser igual a 2 sextos del voltaje C. Y pues para deshacernos de las fracciones multiplicamos todo por 6, toda la ecuación por 6. Nos quedaría que 6bc menos 6bb es igual a 2bc. Pasamos bc a este lado, pasa negativo, 6 menos 2, 4bc menos 6b va a ser igual a 0. Y aquí tendríamos nuestra primera ecuación. Tendríamos nuestra primera ecuación del sistema. Entonces lo que seguiría ahora sería sacar la ecuación de lo que está entrando al supernodo. Hicimos de lo que estaba dentro del supernodo, ahora sería lo que está entrando a este nodo. Lo que está entrando y está saliendo a este nodo. Entonces, lo que está entrando es el voltaje de 10 a B, de A a B. Entonces nos quedaría que 10, vamos a hacer otra cosa. 10 volts, que es el valor de nuestra primera fuente de voltaje, menos el voltaje B entre la resistencia, que son los 3 ohms. ¿Ok? Entonces, esto sería igual. Lo que está saliendo de este supernodo es 6IA. Bueno, IA entre 6. Perdón, IA. Está saliendo IA. Pero como dijimos, IA es igual a voltaje C entre 6. Más la siguiente que está saliendo es la corriente en corto, que en este caso es el voltaje C entre 5, ya que el nodo que está aquí es igual al nodo que está acá abajo, y por ende también es igual al nodo de referencia, que vale 0. Entonces sería el voltaje C entre 5. Podemos deshacernos de fracciones, ya que tenemos términos similares. El número más cercano, el múltiplo más cercano a estos 3 es 30. Multiplicamos todo por 30. Nos quedaría que 100, que es el 10 por 30, 300, son entre 300, 100 menos 10 voltaje B
es igual a 5 voltaje C más 6 voltaje C. Juntamos términos iguales. Despejamos este de aquí, el menos 10. Nos quedaría que 10 voltaje B va a ser igual. Bueno, perdón, no. Más, porque pasamos el 10 hacia este lado. Entonces, más 5 más 6, 11. 11 voltaje C. Igual, el 100 pues quedó ahí igual, quedaría igual, igual a 100. Y aquí tendríamos nuestra segunda ecuación. Ahora contamos con un sistema de 2x2, dependiendo de las variables del voltaje C y el voltaje B. Entonces podemos resolver este sistema de ecuaciones. Entonces vamos a resolverlo aquí abajo mismo. Despejamos de esta, que le daría que 4 voltaje C es igual a 6 voltaje B. Y el voltaje C es igual, 6 entre 4 son igual a 3, es igual a 3 medios de voltaje B. Y entonces nos pasamos a esta, sustituimos el voltaje C que tenemos aquí, lo sustituimos en la segunda ecuación, nos quedaría que 10 voltaje B más 11 por 3 medios de voltaje B va a ser igual a 100. Entonces quedaría 10 voltaje B más 11 por 3 medios son 33 medios de voltaje B igual a 100. 10 más 33 medios son 53 medios de voltaje B. Esto es igual a 100. Y pues el 53 medios pasaría dividiendo. O bueno, multiplicamos el 2 que está dividiendo pasa multiplicando, sería 200. Y nos quedaría que el voltaje B es igual a 200. Como dijimos, el 2 pasa multiplicando al 100 y el 53 pasa dividiendo. Entonces 200 entre 53. Y estos son volts. Entonces ya tenemos el valor del voltaje B. Y pues ya que tenemos el voltaje del valor B, sustituimos aquí. El voltaje C va a ser igual a 3 medios del valor del voltaje B. Que pues como dijimos es 200 entre 53. Resolvemos esto, nos quedaría que voltaje C es igual a 300 entre 53 volts. Y ya tenemos nuestro voltaje C también. Entonces, conociendo el voltaje C, pues podemos calcular nuestra corriente en corto, ya que como dijimos aquí, la corriente en corto depende de la división del voltaje C entre los 5 ohms de aquí. Entonces lo vamos a hacer aquí. Entonces la corriente en corto son el voltaje C, que como dijimos son 300 entre 53. Todo esto sobre el valor de 5 ohms.
Esto nos da como resultado que la corriente en corto va a ser 60 entre 53 amperes. Y esto sería nuestra corriente en corto. Entonces ya contamos con nuestra corriente en corto. También tenemos, pues, ok, perdón. Ya que tenemos nuestra corriente en corto, lo que podemos hacer ahora sería calcular el voltaje de Thevenin. Para esto, pues, podríamos desconectar aquí el cable este, primero que nada. Damos esto. Pues volvemos. Ok. Entonces, sabemos que por la resistencia de 5 ohms, una vez desconectado el cable, no fluye una corriente. La corriente que fluye por aquí ya no fluye, ya que este está conectado a la salida, o que está conectado al aire. Entonces, nos quedaría nomás esta corriente que fluye por aquí. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora sería, lo vamos a resolver aplicando ley de Kirchhoff de voltaje en el sentido horario, de esta forma. Entonces, aplicando ley de Kirchhoff de voltaje a los voltajes de ese camino cerrado que tenemos ahí, nos quedaría primero que nada, pues empezaremos con la resistencia de 10 volts, que diga la fuente de voltaje de 10 ohms. Como va en sentido horario, esta fuente de voltaje quedaría negativa. Si iría en antihorario, sería positiva. Okay. Entonces son 10 ohms, diga 10 volts, más la siguiente fuente de voltaje es la de la resistencia de 3 ohms. En este caso vamos a usar todo en términos de la corriente IA. Vamos a ponerlo en términos de la corriente IA, que sería, bueno, perdón, en términos de voltaje, ya que el voltaje en esta resistencia va a ser igual a la corriente por la misma resistencia, que serían los 3 ohms, por el valor de la corriente, que en este caso no la conocemos, que sería 3 IA, menos la fuente de voltaje dependiente, 2 IA, más la siguiente fuente, el siguiente término sería la última resistencia de 6 ohms, que serían 6 por IA. Todo esto por ley de Kirchhoff de voltaje tiene que ser igual a 0. Entonces, 3 menos 2 son 1, más 6, 7. 7 y 7 y A. Y pues el menos 10 lo pasamos hacia el otro lado, pasa positivo, nos quedaría 7 y A igual a 10. Y pues despejando IA nos quedaría que IA es igual a 10 séptimos de ampere. Y como podemos observar, pues ya tenemos la corriente IA. Lo que estamos buscando nosotros es el voltaje de Thevenin. Para este voltaje, pues sabemos que el voltaje de Thevenin es el voltaje a la salida. Y podemos ver que está en paralelo a la resistencia de 6. Por ende, el voltaje que está en la resistencia 6 va a ser igual al voltaje de Thevenin. Entonces, el voltaje de Thevenin va a ser igual a los 6 ohms por los 10 séptimos de ampere, que esto nos da como resultado a 60 séptimos de voltaje. Y este sería nuestro voltaje de Thevenin. Ya teniendo el voltaje de Thevenin y la corriente en corto,
podemos sacar la misma resistencia de Thevenin. Vamos a hacer aquí. Resistencia de Thevenin va a ser igual al voltaje de Thevenin, que son 60 séptimos de voltaje, entre el valor de la corriente en cortocircuito, serían los 60 entre 53 que calculamos hace rato. Entonces esto va a ser igual, dividiendo nos quedaría que 53 séptimos de ohm va a ser el valor de nuestra resistencia de Thevenin. Y ya teniendo estos tres valores, pues podemos dibujar nuestro circuito equivalente de Thevenin y nuestro circuito equivalente de Norton, cual lo vamos a hacer aquí abajo. Entonces, como sabemos, el circuito equivalente de Thevenin es una fuente de voltaje conectada en serie a la resistencia de Thevenin. El valor de la fuente de voltaje va a ser igual, pues es el voltaje de Thevenin, que son 60 entre 7. Volts. Conectado en serie. Les voy a copiar estas resistencias que tengo aquí para hacerlo más rápido. Entonces sería la resistencia. Este sería nuestro circuito equivalente de Thevenin. Me faltó poner nomás el valor de esta resistencia, que son los 53 séptimos de ohm. Esto es Thevenin. Entonces nos faltaría la de Norton, que pues la de Norton, como ya dijimos, es la fuente de corriente en corto, que el valor de esta es 60 entre 53. Amperes, conectada en paralelo a la resistencia de Thevenin. Veamos la resistencia que tenemos aquí para el tiempo. Pues el valor de la resistencia, 53 entre séptimos de ohm. Y pues eso sería todo por este problema.